Vamos a someter el tema análisis. Recibimos por ello a nuestro primer invitado. Nos acompaña desde España. Él es Juan Luis González Pérez, analista político, además experto en materia internacional. Qué placer tenerte con nosotros, Juan Luis. Gracias por tu tiempo para Telesur. De manera inmediata te pregunto, ¿a qué responde la estrategia que emprende Emmanuel Macron? Una Francia que decide restablecer, entre comillas, relaciones bilaterales con Argelia en medio de esta post-neocolonización. Y con ello además abre una brecha, una fisura muy marcada también con España, una nación que se aleja de Argelia, posicionándose dentro de la línea estratégica de Estados Unidos por el Sahara, y con ello además detona la debilidad que tiene en tema gasífero. Hablo de Francia también y de España, que además le sigue comprando gas a Estados Unidos a un precio más alto. Es decir, son muchas las aristas que podemos poner sobre la mesa para poder entender el contexto y sobre todo qué hay detrás de los intereses de ambos países. Bienvenido. Gracias, bien hallado. Bueno, realmente las relaciones entre Francia y Argelia, a pesar de que de cara un poco al exterior, a la galería, parece que se han mantenido un tanto frías y siempre han estado echándose en cara pues, el genocidio, ¿no?, que cometió Francia fundamentalmente durante la guerra de liberación de Argelia, pero luego siempre ha habido relaciones bastante cercanas entre bambalinas, ¿no? Ahora lo que está haciendo Francia cuando se ha visto que Europa necesita, por pura estrategia, liberarse del gas y del petróleo de Rusia, está buscando proveedores alternativos. Y realmente Francia no lo está teniendo muy fácil en el África subsahariana. Prácticamente lo están botando de muchos sitios y el empuje fundamental de Rusia y de China los está haciendo mirar a otro sitio. ¿Cuál es ese otro sitio? Pues efectivamente uno de ellos, de los más importantes, es Argelia. Argelia es un enemigo, siempre ha sido un enemigo prácticamente en los últimos años de Occidente. De hecho, no han parado de hacer algo parecido a lo que llamamos una primavera árabe y siguen financiando a grupos para que así sea. Pero ahora, bueno, parece que han tenido que reducir esa presión sobre Argelia porque es absolutamente una de las puertas de entrada del gas. No hay realmente otro sitio por donde montar nuevos gasoductos. Y entonces Argelia se convierte en un socio estratégico, y España ha tenido la enorme torpeza de romper prácticamente las relaciones con Argelia por el tema de Marruecos y hacer seguidismo de las políticas norteamericanas, y el vacío que ha dejado España pues lo está llenando por un lado Italia, que ya ha firmado algunos contratos suculentos con Argelia, y la potencia colonial francesa, que está justamente haciendo lo mismo. ¿Qué está haciendo España en este momento? Bueno, pues tiene a Estados Unidos de primer proveedor de gas, pero contra toda la lógica y contra todo lo que se dice, pues España se ha convertido en el mayor importador de gas natural licuado ruso del mundo en este verano, ¿no? Contradiciendo prácticamente todas las políticas y todas las grandes palabras que se dicen y tan gruesas contra Rusia en estos momentos del conflicto que tiene la OTAN contra Rusia dentro de Ucrania. Ahora, dentro de esta primera lectura, el primer matiz que nos comparte Juan Luis González Pérez, voy a sumar desde Argentina a Alberto Cremonte, el ex experto en temas de África subsahariana y África del Norte. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo para Telesur, bienvenido a esta jugada crítica. Hay un aspecto que llama también la atención, el acercamiento que decide hacer de manera estratégica bajo dos aspectos, gas y seguridad de Francia hacia Argelia, y donde además España trataba de convertirse en el país de reserva de gas para el viejo continente, algo que al parecer no podría darle los frutos necesarios. ¿Qué tanto va a minar los intereses estratégicos que tiene España, sobre todo en África Occidental, a este acercamiento que hace Francia con Argelia y que además pone en cuestionamiento un tema en común, el gasoducto MidCat, que además dicen no debería llevarse adelante porque no tiene rentabilidad, porque no tiene interconexión, porque no puede proveer el gas necesario a los países, porque no tiene la interconexión? Es decir, hablemos de manera llana y clara para poder entender este panorama, y que inclusive el jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez, le ha dicho a Emmanuel Macron, este tema debe ir más allá de lo bilateral, esta es una cuestión de Estado europeo, es decir, hablemos en función de lo que necesitan los europeos. ¿Cómo entender este contexto que además toca intereses bastante puntuales de ambas naciones? ¿Qué tal, Paola? Buenas tardes. Bueno, un placer de participar nuevamente en Jugada Crítica. Bueno, me parece que en el contexto geopolítico en el cual se está desarrollando o se desarrolló esta visita de Emmanuel Macron a Argelia,
Lo que hay que tener en cuenta también, bueno, sin duda es la guerra en Ucrania y la imposibilidad de Europa de contar con el gas ruso, teniendo en Argelia una fuente natural de GNL y de gas y de petróleo. Y Francia, bueno, hoy no podemos dejar de ver que la crisis energética que va a sufrir Francia, como toda Europa, claramente lo ponen a España en ese lugar de pensarlo globalmente, digamos, de pensarlo como una unidad, como la unidad europea, y no solamente como España y con Francia. Y además de eso, tener en cuenta los pasos que ha dado España en contra de Argelia, digo, ¿no? Por la cuestión del Sahara, y en este apoyo de Sánchez al reino de Marruecos, ¿no? Me parece que la jugada crítica en este sentido es esta geopolítica del gas, ¿no? La geopolítica de la energía. ¿Y qué pasa con el argumento verde de esta política que tanto imprime el viejo continente, de no utilizar más carbón, ni tampoco petróleo, ni tampoco gas? Pero hay una piedra en el zapato que tienen que resolver. Se acerca el invierno, va a ser uno de los más crudos en los últimos años, con un déficit además de gas y con el incremento del costo de vida que ha desatado también en movilizaciones de la clase trabajadora en varias partes de esta región del mundo. Esto aún más acelera la situación de buscar alternativas que puedan suplir, como nos dices, el gas ruso. ¿Será mantener las sanciones contra el país eslavo la única solución? No, bueno, claramente no, digamos, digamos, lo que sí se ve cuando se habla de esto, de la energía verde, que seguramente todos estamos por una mejor utilización de la energía y una transición hacia el desuso de los minerales fósiles, como petróleo, como gas, pero tampoco hay opciones a eso, digo, ¿no? Y las opciones que ofrece Europa no son las que África, por ejemplo, está determinado a usar, digamos. Hoy por hoy África es el continente que quizá más sufra la contaminación y sin embargo es el que menos contaminación produce, ¿verdad? Y de todos modos a esas opciones no hay alternativas viables que no sean la utilización de minerales fósiles, ¿no? Ahora, Juan Luis González Pérez también se encuentra con nosotros para poder analizar también el impacto que esto podría traer para el viejo continente. Se habla de la instalación de nuevos gasoductos que permitan de alguna manera solventar o sortear este tipo de crisis energética. ¿Qué tan viable será? Y sobre todo, además, en medio de las tensiones latentes que se avivan entre estas naciones. Hay desacuerdos muy marcados y encontrados que además tienen que ver con intereses estratégicos históricos. Ya lo veíamos desde el punto del Sahara, lo vemos desde el punto de la construcción y sobre todo de quién tendrá que centrar y convertirse en la reserva de gas para Europa. Hay una pugna muy marcada entre España y también entre Francia, aunque algunos también ven con ojos a la propia Alemania. ¿Sería más viable construir reservas o plantas de reserva de GNL en Alemania que lo que pueda hacer, por supuesto, España? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, España cuenta con dos ventajas significativas frente a otros países de la Unión Europea. Por un lado, es que ya tiene unas cuantas plantas regasificadoras en funcionamiento y tiene un potencial y tiene muchísima costa y evidentemente lo que llega por los puertos lo puede regasificar y meterlos en gasoductos. Y por otro lado, evidentemente tiene la cercanía de las costas de Argelia, que contando de costa a costa, no de ciudad a ciudad, estamos hablando de unos 130 y tantos kilómetros. Realmente Argelia está a tiro de piedra de España y viceversa, ¿no? Entonces, tiene esas capacidades, además tiene grandes almacenes en el subsuelo donde tendrían capacidad para el almacenamiento de ese gas. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues Francia está jugando Francia está acusando a España de que no cumple con Europa y España está haciendo lo propio justamente a la inversa. ¿Por qué? Por un lado, ya hay una interconexión entre Francia y España a través de los montes de los Pirineos, una zona muy abrupta, muy compleja. Y lo que haría el MidCat, el nuevo gasoducto, sería duplicar esa entrada de gas desde la península ibérica hasta Francia. ¿Cuál es el problema que esta estrategia tiene? Bueno, pues que este gasoducto no podría estar en funcionamiento hasta 2026.
y el coste que tiene de inversión es absolutamente altísimo, porque ya digo, la orografía del terreno es absolutamente muy compleja y muy costosa de trabajar. Entonces, en 2026 posiblemente o la guerra haya terminado. Hay gente que incluso dice que ya se podía tener normalizado el comercio con Rusia. No creo que vaya a ser así, pero eso es lo que plantea Francia y no quiere hacer esa inversión. Por eso están apelando a que la Unión Europea asuma los costes de esa infraestructura, porque esa, a su vez puede ser muy estratégica para toda la Unión Europea. Y eso es lo que se está jugando. Por otro lado, evidentemente, el impacto ambiental que tiene una obra de estas características sería muy fuerte, por eso el movimiento ecologista lo ha estado paralizando a los dos lados de la frontera, pero claro, lógicamente también es una especie de claudicación ante la descarbonización de la economía, porque lo que va a hacer este gasoducto es justamente pues, eternizar el consumo de energía fósil, de productos fósiles para producir energía en Europa. ¿Qué está haciendo España para decir que se supera esa dependencia de los combustibles fósiles? Pues simplemente diciendo que van a hacer que podían hacer un gasoducto que tuviera una doble función. Por un lado, la del gas natural, y por otro lado el hidrógeno verde, que está llamando, que sí puede ser una energía limpia a mirar a futuro. Pero ya digo, todos esos son absolutas cábalas, y de momento encima de la mesa parece que Francia se ha abierto a hablar de nuevo del MidCat, pero de momento no es algo que se vaya a plasmar en realidad, porque no hay acuerdo sobre el tema. Ahora, todo esto también nos pone sobre la mesa una carta interesante que podría jugar Argelia mientras se acerca en la firma de 5 acuerdos con Francia, mantiene el bloqueo comercial y también bilateral contra España. Y esto también podría detonar en un posible retroceso en el tema del Sahara. ¿Tú crees que en algún momento España tenga que retroceder en esta medida al verse prácticamente solo o aislado? Porque ya Francia ha marcado su postura. Me conviene acercarme a Argelia, necesito ese gas, me quiero convertir dentro de este juego estratégico quizás en El Salvador, lo pongo entre comillas para el bloque, pero España decide mantener su postura bastante radical. ¿Qué lectura hacemos? Bueno, el problema de España es que ha cambiado de postura y que España era la potencia colonial del Sáhara. Sin embargo, Francia, hoy mismo he consultado el portal diplomático y justamente dice que mantiene la misma política, la misma postura que España al Sáhara. Está diciendo que cree en la solución, una solución negociada, así como las palabras tan grandilocuentes, pero que considera que la autonomía limitada que Marruecos quiere darle al Sáhara es la primera o la mejor opción para empezar a negociar, cosa que prácticamente lo mismo que dice España. Lo que ocurre es que España había mantenido una posición mucho más clara junto con la resolución de Naciones Unidas y con la responsabilidad que le corresponde como potencia colonial, y entonces ha habido un giro absolutamente enorme que a su vez ese giro ha provocado, y el reconocimiento de Estados Unidos, etcétera, ha provocado una nueva guerra, una serie de batallas que están sucediéndose en este momento, y Argelia ha radicalizado su postura contra Marruecos, porque evidentemente Marruecos estaba atacando a Argelia, a su defendido del Sáhara Occidental. Y bueno, Argelia ha dicho algo absolutamente lógico, que no quiere seguir mandando petróleo, o sea, gas a través de Argelia, de Marruecos, porque Marruecos cobra un peaje, entonces está financiando a su enemigo, ¿no? Algo parecido a lo que está pasando en Ucrania con el gas ruso. Y entonces, en el ejercicio de sus derechos de país soberano, pues ha dicho que limita o que cierra completamente ese grifo del gas que a la postre, pues a España y al resto de Europa nos ha afectado bastante, ¿no? Ahora, Alberto Cremonte, para el mes de octubre hay una reunión, un encuentro de alto nivel, un comité que además pretende poner sobre la mesa distintos aspectos más allá del gas y la seguridad. Hablamos de inmigración, de visas y también la interconexión de un comité que había sido paralizado por justamente la fricción en esta crisis que se acrecentaba por las declaraciones vertidas por el presidente francés Emmanuel Macron, quien cuestionaba justamente la democracia de Argelia. Y esto encendió aún más las alertas en torno a las posturas que marcaban también debido a la situación registrada al este de Europa por la crisis en Ucrania. Es una doble versión, es una doble postura que mantiene Francia de decir no nos acercamos a Rusia, pero sí nos gusta Argelia, todo por medio de los intereses estratégicos, geopolíticos y sobre todo energéticos, donde las facturas de suministro de energía, de consumo de energía y de gas ya registran un incremento inclusive de más del 80%.
Claro, digamos, con respecto a esto hay que decir que bueno que justamente Francia está manteniendo un juego de doble filo, digo, ¿no? Por un lado apoyando o buscando una alternativa al gas ruso en Argelia, sí, pero a la vez todavía no reconociendo su actuación en la guerra de independencia de Argelia. También estas declaraciones que bien nombrabas, Paola, de Manuel Macron, negando quizá la existencia de Argelia antes de la colonización, digamos, ¿no? Eso claramente en las relaciones diplomáticas de un país y otro hacen mella. Quizás la crisis de la migración y del visado de ciudadanos argelinos buscando asilo en Francia, quizás sea un aspecto a tener en cuenta, pero reitero, digamos, si Francia no mantiene una postura firme con respecto a poner sobre la mesa la colonización y su responsabilidad en la guerra de independencia de Argelia, va a ser muy difícil que esto se zanje en un primer momento. Sí, va por otro lado la cuestión energética y claramente, como decía el compañero, 2026 está muy lejos todavía. Está muy lejos y quizás si en 2026 es la puerta de la solución a la cuestión energética, queda mucho camino por recorrer, quedan muchas reuniones por mantener, y claramente si Macron o el Eliseo no mantiene reales conversaciones con respecto a esto, va a ser muy difícil que esto ocurra. Ahora, Juan Luis, ya para finalizar esta primera etapa de análisis, estas reconexiones, restablecimiento de relaciones bilaterales, acercamientos con intereses geoestratégicos claros, muy marcados, seguridad, gas, abren desafíos sobre todo en materia energética. ¿A qué escenarios nos enfrentamos si esto se consolida? Bueno, el escenario que va a afrontar Europa yo creo que va a ser bastante negro en cualquier caso. Por un lado, porque el gas ruso no se puede sustituir completamente con proveedores alternativos, porque ya lo habéis comentado, la mayoría de los países tienen contratos a largo plazo y la capacidad que tienen de bombeo es la que tienen y de un día para otro no se puede aumentar. Pero por otro lado, si Europa estaba dependiendo de gas que venía por gasoducto de manera mucho más directa, muchísimo más barata, y ahora vamos a tener que depender de gas licuado, que es ya no solamente el norteamericano, sino del catarí o del propio argelino, que venga ya no por gasoducto, sino que venga por barco, el precio que Europa tiene que pagar va a ser mucho más alto. Y lo han dicho muchas veces muchos analistas, o el propio Putin lo comentaba hace relativamente poco tiempo. La ventaja que tenía Europa en sus sistemas de producción de energía o sus sistemas industriales, la ventaja competitiva que tenía porque estaba viviendo del gas ruso barato, eso se va a acabar. Entonces, en cualquier caso, el gas va a seguir manteniendo precios mucho más altos, lo vamos a pagar en Europa mucho más precios de lo que estamos pagando hasta hace relativamente un año, o algunos países todavía lo siguen comprando, pero a los precios que se han disparado por causa de la guerra. Y esto va a suponer, bueno, en la zona donde yo vivo hay algunas empresas muy potentes, como algunas acerías, etcétera, que tienen un consumo muy intensivo de energía, que ya están cerrando algunas de sus plantas porque no pueden pagar el precio de la luz. Eso al final ya veremos si va a ser un problema excesivamente grave, como puede lo que va a ocurrir en Alemania y en otros países de Centro Europa. Aquí lo veremos de manera, estamos en el sur de Europa, con un clima mucho más benigno y no vamos a tener ese tipo de problemas, al menos desde el punto de vista doméstico, pero va a tener una repercusión en la economía europea que vamos a seguir sintiendo. Alemania ya ha anunciado que va a entrar en recesión este año y que el año que viene va a estar en recesión también. Eso va a suponer pues un enfriamiento de la economía, menos capacidad de gasto, muchísima más inflación, muchísimo más paro. En fin, yo digo, los escenarios a los que nos enfrentamos con este estúpido seguidismo de las políticas norteamericanas van a ser, en cualquier caso, van a ser bastante graves. Y ya lo están siendo, ya no tenemos que decir que son futuribles, que puede que no ocurra. Ya está media Europa, está ahora mismo en la calle protestando porque están pidiendo poder adquisitivo y al final la clase trabajadora es la que está pagando las veleidades bélicas de Estados Unidos, a los que Europa está haciendo un seguidismo absolutamente peligroso, que se está tirando piedras contra su propio tejado, ¿no?
Y el panorama se complica cada vez más en busca de las salidas alternativas de líderes europeos que le siguen apostando no solamente al poder político, sino también económico, a la guerra. Quiero agradecer a ambos, a Juan Luis González Pérez y Alberto Cremonte, por ayudarnos a entender no solamente el alcance del restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Francia y Argelia, sino también entre los intereses geoestratégicos que se mantienen también dentro de los países europeos, sobre todo en África Occidental y en todo lo que está minado en búsqueda de tratar de sortear la crisis energética que estas propias naciones se han generado con las sanciones impuestas hacia Rusia de manera unilateral. Gracias a ambos por su participación en el programa.